Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española, junto a la famosísima Plaza de Cibeles. No olviden ustedes que este programa lo pueden ver completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Le doy la bienvenida al invitado a este programa, es el investigador argentino del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de España y de Europa, Carlos Malamud, que es además profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la UNED. Profesor Malamud, gracias por estar aquí. Un gusto. Usted ha estudiado muchísimo América Latina, tiene incluso libros de historia de Latinoamérica y ha recorrido la región varias veces y la analiza permanentemente. Hay un artículo publicado en la revista Time en las últimas horas titulado The Five Countries That Illustrate the Decline of the Latin American Left, es decir, los 5 países que ilustran el declive de la izquierda latinoamericana, y lo escribe el señor Ian Bremmer. Y cita justamente 5 naciones latinoamericanas que en su orden, según las pone él, son Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y yo quería empezar preguntándole por estas 5 y sobre todo comenzar con el caso de Venezuela. El señor Bremmer dice que el 93% de los venezolanos hoy día no pueden comprar comida, que la inflación está en un 800%, una cifra que a pocas personas les cabe en la cabeza, pero es que el inconveniente en Venezuela reside en una crisis política de hondo calado. La Organización de los Estados Americanos, la OEA en Washington, ha pedido que se active, y esto lo ha pedido el secretario general del organismo, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, que se active la Carta Democrática para Venezuela, es decir, que se pongan en marcha unos mecanismos para proteger o fortalecer la democracia en Venezuela. Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia despojó de competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento, que está dominado por la oposición. Después dio marcha atrás y el presidente Nicolás Maduro también dio marcha atrás. Y llevan muchas ONGs y algunos gobiernos extranjeros y organismos internacionales pidiendo, en primer lugar, que se celebren elecciones libres en Venezuela. No se pudo llevar a cabo ni siquiera un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, y que se pongan en libertad, que sean puestos en libertad varios presos políticos, docenas de presos políticos. ¿Está de acuerdo usted con esta tesis del artículo de Time según el cual Venezuela es uno de los países que ilustran la caída, el declive de la izquierda en América Latina? Antes de ir a Venezuela, déjeme que cuestione un poco esto del declive de la izquierda en América Latina. Es decir, llamar de izquierda a un gobierno como el de Cristina Kirchner a mí me provoca grandes resistencias. El gobierno kirchnerista, tanto el de ella como el de su marido, era un gobierno que tenía algunas cosas en su discurso que podían sonar de izquierdas, pero en el fondo de izquierda poco. Y algo similar se puede decir de un gobierno como el venezolano. Es decir, un gobierno que no lucha por las libertades ni individuales ni colectivas de sus propios ciudadanos y de su pueblo, es difícil que sea catalogado de izquierdas. Un gobierno donde la independencia de los poderes públicos, estatales, no funciona, es difícil que pueda ser catalogado de izquierdas. Y lo que ha pasado con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo, que de alguna manera, como bien señalaba, por un lado quitaban la inmunidad a los parlamentarios y por otro lado prácticamente liquidaba las posibilidades de actuar de la misma Asamblea Nacional, fueron cambiadas prácticamente en menos de 24 horas, a solicitud del Poder Ejecutivo. Es decir, en un país normal, una teórica sentencia, un fallo del Tribunal Supremo, que se supone es pensado, analizado, sopesado, justificado en términos jurídicos y constitucionales, no puede ser cambiado en 24 horas y solo porque el Poder Ejecutivo lo requiera. Ahora, si vamos al fondo de la cuestión en Venezuela, es verdad que el país está pasando por una situación muy preocupante y quizás lo más preocupante es que no se ve salida. Es decir, el presidente Maduro intentó presentar su vuelta atrás, porque no fue una vuelta atrás de la Corte, fue su propia vuelta atrás,
producto de alguna manera de las inconsistencias y las contradicciones del propio régimen, no solamente de la protesta de la comunidad internacional o de la protesta de la oposición o de la ciudadanía, sino también de las contradicciones dentro de su propio régimen, y ahí están las declaraciones de la fiscal, por ejemplo, o el silencio clamoroso de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto hace que haya que preocuparse por cuál va a ser la salida al conflicto venezolano. Yo la verdad que no tengo idea de por dónde puede salir. Lo que me temo, y con mucha preocupación, es que probablemente la salida de la actual crisis no sea una salida pacífica. Es que para que se produzca una salida, lamentablemente nos vamos a encontrar con violencia y quizás con demasiada violencia, y aquí habrá que ver qué papel van a jugar en el futuro inmediato los famosos colectivos, muchos de ellos motorizados, o inclusive las propias milicias bolivarianas. En las manifestaciones de la oposición de los últimos días hemos visto la actuación de civiles armados en contra de los manifestantes, y también cuál va a ser la actitud de los militares. Porque, y esto es algo que probablemente también haya movido a la fiscal, no es lo mismo ir a la cárcel por un delito de narcotráfico o por un delito de apropiación indebida o corrupción, que tienen unas características especiales, que tienen penas de cárcel pero limitadas y que tienen sobre todo un periodo de prescripción, que ir a la cárcel por un delito de lesa humanidad que son imprescriptibles. Segunda pregunta, oye, quiero ir a Argentina. Usted mencionaba ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó, o que sucedió al de Néstor Kirchner, el esposo de la señora Cristina Fernández, y que terminó después con el triunfo de Mauricio Macri, que tomó posesión del cargo de la presidencia argentina en diciembre de 2015. Afectó muchísimo, perjudicó muchísimo a la institucionalidad argentina la presidencia de la señora Fernández de Kirchner. ¿Cree usted que esa es otra prueba del declive de este tipo de gobiernos en la región? Claramente, es decir, es evidente que la herencia recibida por el actual gobierno de Mauricio Macri es una losa muy pesada de levantar. Prueba de ello es la huelga general que el jueves 6 de abril sufrió el país, y en el cual los piquetes tuvieron un protagonismo fundamental para evitar que mucha gente que quería ir a trabajar no lo pudiera hacer. Y sobre todo lo que hay es ese énfasis puesto por la expresidente y sus seguidores más leales de deslegitimar al gobierno de Macri, un gobierno que gana legítimamente unas elecciones. Sin embargo, el argumento para enfrentarse a él, para compararlo con la dictadura militar, el último 24 de marzo, por ejemplo, que fue el 41 aniversario del golpe militar de Videla, pues las masas exaltadas gritaban, entre otras cuestiones, Macri basura, sos la dictadura. Es decir, comparar a un presidente legítimo, elegido democráticamente por la ciudadanía, por más que no nos guste, me parece una cosa muy aberrante. Como aberrante fue el hecho de que organismos autoproclamados de derechos humanos reivindicaran en esa misma manifestación, en ese mismo acto, el protagonismo en los años 70 de las organizaciones guerrilleras. Entonces, ¿hizo daño el gobierno de Cristina Kirchner a las instituciones? Evidentemente. Intentó vaciarlas de contenido en la mayor medida posible, intentó limitar la autonomía de poderes como el legislativo o el judicial, pero afortunadamente en Argentina, a diferencia de Venezuela, el funcionamiento de las instituciones tenía un pozo y una solidez que permitieron que se llegara a las elecciones en condiciones muy distintas de lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Profesor Malamud, en este artículo de la revista Time, escrito por Ian Bremmer, titulado 5 países donde se demuestra el declive de la izquierda latinoamericana, aparece el Brasil.
y se menciona como después de un comienzo de la presidencia de Lula da Silva muy exitoso, en donde 20 millones de personas salieron de la pobreza, pues vino Dilma Rousseff, la sucesora del presidente Lula da Silva, terminó siendo destituida por un maquillaje de unas cuentas públicas, pero además en el Brasil empezó ese gran escándalo de Lava Jato y el escándalo de la red de sobornos de Petrobras. Está gobernando el país Michel Temer, quien era el vicepresidente brasileño, y la inflación se ha disparado tremendamente y la economía además está en una depresión espantosa, hay una recesión en el Brasil realmente. ¿Es esta izquierda brasileña otra demostración de las fallas de esa parte del espectro ideológico en la región? Yo creo que la situación en Brasil es muy distinta de la de Venezuela o Bolivia o Ecuador. Es decir, en Brasil el sistema funciona y prueba de que el sistema funciona es el propio caso Lava Jato, donde empresarios poderosísimos y políticos que tenían el primer nivel de mando en el país están siendo juzgados por casos de corrupción. Y también el hecho de que una institución constitucional contemplada en la Constitución, como el juicio político, también ha funcionado y es lo que ha servido para impulsar la destitución de Dilma Rousseff. Uno puede entrar a discutir si las motivaciones eran más o menos de peso, pero lo que es indiscutible es que el mecanismo utilizado para destituir a la presidenta Rousseff es totalmente legal y constitucional. Es decir, eso que se ha intentado vender como que era un juicio político, perdón, un golpe de Estado, no un juicio político, sino un golpe de Estado contra Rousseff, pues creo que no se condice con la realidad. Argumentos similares fueron utilizados en su momento en otro país que lamentablemente está de moda en estos días, que es Paraguay, donde también por un juicio político se destituyó al que era el presidente Fernando Lugo, que por cierto vemos cómo hay una especie de colusión contra natura, pero eficaz en Paraguay entre el actual presidente Carstens y el expresidente Lugo para impulsar la figura de la reelección, porque si se aprueba la reelección, los dos podrían ser candidatos, ¿no? Pero yendo a Brasil, es verdad, las primeras presidencias de Lula, sobre todo la primera, pero las dos en realidad fueron sumamente exitosas, tanto en términos políticos como en términos sociales y sobre todo en términos económicos. Eso que dice el artículo de la cantidad de gente que salió de la pobreza, las que se vincularon a las clases medias, el aumento del consumo, los planes sociales, que ya existían, por cierto, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y algunos en otros anteriores, son una realidad. Ahora también hay que decir que buena parte de lo que ocurre en los gobiernos de Dilma Rousseff estaban ya de alguna manera en los cimientos del gobierno de Lula. Es decir, ya en el gobierno de Lula había estallado un gran escándalo de corrupción que era el Mensalao, un escándalo de corrupción que tenía que ver con los dineros que se entregaban a los diputados mensualmente, y de ahí el nombre. Para pagar exactamente favores políticos y votaciones en el Parlamento. Lula logró salir indemne de ese caso, pero la enfermedad ya estaba muy asentada en el cuerpo político brasileño y de alguna manera esto es consustancial a la forma en que funciona el sistema político brasileño, del cual muchos hablan como un presidencialismo de coalición. ¿Esto qué quiere decir? Que dada la fragmentación del sistema político brasileño con múltiples partidos, grandes, pequeños y medianos, no hay más remedio que armar grandes coaliciones para gobernar. Y esto explica de alguna manera el fracaso del segundo gobierno de Dilma Rousseff por su incapacidad de mantener intacta la coalición que le permitió empezar a gobernar. Porque lo que no hay que olvidar es que Michel Temer era compañero de fórmula de Dilma Rousseff. El vicepresidente. Es decir, era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Candidato a la vicepresidencia cuando ella era candidata presidencial. Y los mismos diputados que votaron contra Rousseff habían sido elegidos en la candidatura de Rousseff. Es decir, ahí había algo que se rompió.
y que se rompió básicamente por la incapacidad de Dilma Rousseff, por el autoritarismo de Dilma Rousseff, de cuidar sus alianzas, de cuidar a sus aliados, de proteger el marco institucional que le permitía gobernar. Quería preguntarle también por Ecuador. Hubo elecciones presidenciales, la segunda vuelta y vuelta definitiva. Además de esos comicios, se llevó a cabo el 2 de abril. Ganó Lenín Moreno, el candidato oficialista, el hombre que quiere continuar con el legado de Rafael Correa, el presidente saliente, y derrotó al empresario Guillermo Lasso. Dice este artículo de la revista Time, de todas maneras, que en algunas encuestas el 93% de los ecuatorianos quieren que haya un cambio importante, y así está citado entre comillas en la frase, en lo que está pasando en el país, que haya un cambio de curso. ¿Cómo analiza usted, qué lectura les da usted a estos resultados electorales en Ecuador? Evidentemente una gran parte de la población puede querer un cambio, pero a la hora de la verdad el 51% de los ciudadanos ecuatorianos votó por Lenín Moreno, a quien ya conocían porque había sido vicepresidente de Correa. Es decir, no era alguien recién llegado a la política, él había sido parte del gobierno de Correa, había sido vicepresidente de Correa. ¿Se quiere un cambio en Ecuador? Algunos sí, otros apuestan por la continuidad y por distintos motivos. Lo cierto es que, primero, el triunfo que logró Lenín Moreno en la segunda vuelta fue un triunfo muy ajustado, lo que demuestra, como en otras elecciones latinoamericanas recientes, basta recordar la del Perú, por ejemplo, la de Argentina o la de El Salvador, tiempo atrás, que ya los oficialismos no se imponen con la misma rotundidad que años atrás. Algo ha cambiado en la política latinoamericana que hace que las segundas vueltas sean sumamente disputadas. Ahora, lo que no vale tampoco a raíz de estos resultados, es decir, las sociedades latinoamericanas están polarizadas. Porque, claro, si vemos los resultados de la segunda vuelta, es verdad, unos votan blanco y otros votan negro, pero porque no se puede votar otra cosa. Pero lo que dicen los resultados de las primeras vueltas es algo muy distinto, es decir, el pensamiento está mucho más repartido, está más fraccionado, los ciudadanos eligen de otra manera. En la segunda vuelta, donde no pueden hacer otra cosa, hacen lo que tienen que hacer, y es decantarse por una opción o por otra. El nuevo gobierno de Ecuador lo va a tener sumamente complicado. Es verdad que la Alianza País, el partido político del presidente de Correa, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, con lo cual tiene un margen de maniobra importante, pero la crisis económica que se está abatiendo sobre el país es sumamente grave. Y por lo tanto, un hecho importante de estas elecciones es que con este resultado, a quien le va a tocar gestionar la crisis y por lo tanto hacerse responsable de la misma, es al partido y al gobierno de Correa y no a la oposición. Si hubiera sido al revés, hubiera sido complicado y eso le hubiera permitido a Correa presentarse como el gran salvador una vez más de Ecuador. Y aquí hay otro dato que vale la pena tener presente y es Correa podía haberse presentado a una nueva reelección después de la reforma constitucional que él mismo impulsó para hacerlo. Pero a último momento decidió no presentarse. ¿Por qué? Porque él sabía que un resultado como el que se produjo no era impensable. Él sabía que verse abocado a una segunda vuelta era un escenario muy probable. Y eso le hubiera hecho mucho daño a su propia imagen. Y por lo tanto decidió dar un paso al costado, calculando, primero, que podía darse la posibilidad de que su propio partido saliera derrotado y por lo tanto en un año o dos pudiera volver como el gran salvador de la patria. Ese escenario ya no se contempla. Cabe la posibilidad de que vuelva en 4 años, pero aquí va a tener que luchar contra 2 elementos. Primero, el hecho de que realmente el gobierno de Moreno logre salir de la crisis y tener éxito en esa lucha. Y 2, que en el caso de hacerlo, Lenín Moreno, que va a aparecer como el gran triunfador, decida dar un paso al costado y dejarle la puerta abierta para que vuelva
correa al poder. Nos quedan 40 segundos y en esos 40 segundos quisiera que usted me contestara a propósito de Bolivia, a la luz de este artículo. ¿Lo ha hecho mal Evo Morales? Si usted hace un gran balance y en 30 segundos. Evo Morales tiene luces y sombras, es decir, ha hecho cosas bien, sobre todo en materia social, pero políticamente su apuesta por polarizar y crispar a la sociedad boliviana es lo que le está pasando factura. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos porque se nos acabó el tiempo. Carlos Malamud, gracias por haber estado en este programa. Un verdadero gusto. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.